Ya estamos en el segundo bloque, ya está acá sentado en nuestro living José Pian, legislador de Hacemos por Córdoba, titular del CEP hasta el próximo lunes, cuando va a ser el cambio de mando, va a asumir su sucesor Sergio Castro. José, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. Bien. Bueno, ¿qué balance hace de su extensa gestión allí en el CEP? Uno hace un balance personal, pero el balance que vale es el que hagan los que uno ha intentado representar. ¿Cómo cree que los ha representado? Yo creo que bien, y la respuesta ha estado en la última elección del gremio, que ha sido hace pocos días, con el mismo porcentaje de votos prácticamente inalterable casi en los 30 años, con más afiliados que cuando empezamos, y con un resultado 70% de los votos, ganando prácticamente en todos los hospitales, cuando en el área de salud era en donde más cuestionamientos supuestamente teníamos. Así que me parece que la respuesta de los afiliados es un reconocimiento. En ese sentido el balance es positivo. ¿Cuáles son las tareas pendientes que le quedan a Castro para continuar con su gestión, José? Primero que nada, que el gremio tiene que ser siempre la herramienta de los trabajadores frente a cada situación. La situación obviamente cambia, no solo políticamente, económicamente, socialmente, en los temas que hay. Recién conversamos con el próximo invitado. Cuando nosotros entramos a la administración no existía el problema del trabajo precario. Cuando entramos a la administración uno entraba 6 meses a prueba y quedaba en planta permanente. Solo contrato había para los asesores de gabinete, nada más. Todo lo que ha ocurrido económicamente, socialmente en Córdoba, en el país, en el mundo, han puesto, por ejemplo, sobre la mesa el tema del trabajo precario. Nosotros hace 10 años los empezamos a plantear. Estamos terminando una gestión en donde por primera vez en la historia, desde que existen estas formas precarias, por primera vez damos un paso importante y todos los monotributistas y becarios, que hay muchos en la administración y que nosotros lo hemos denunciado por todos los medios, pasan a contratos. Han salido los 6 primeros decretos con más de 600 monotributos que pasan a contrato. Pero eso es un desafío que impone el tiempo, no lo teníamos entonces. Y probablemente haya otros por delante. Nos han cruzado, por ejemplo, en estos tiempos a nosotros las reformas previsionales sucesivas, otro tema del que recién también hablamos. Todos sabemos que el crecimiento de la expectativa de vida, que uno va a vivir más años o que la gente vive más años, impacta inexorablemente en los regímenes jubilatorios. Bueno, nosotros hemos enfrentado todas las reformas que ha habido con una posición, pero hay una realidad, no tenemos el 82% móvil hoy, tenemos el 82% del 82%, que va siendo algo así como el 67%, si no me equivoco. ¿Qué tiene que hacer Castro? Tiene que, a mi juicio, obviamente, él es el electo, él va a ser la cabeza y él es el que tiene que resolver. Por un lado, si mantiene, hoy hemos tenido la última reunión de la directiva de este periodo, y la primera cuestión es definir qué clase de gremio queremos nosotros, qué somos nosotros, aceptando que hay varias formas y varias visiones. Hay gente que piensa que el gremio no tiene que participar en nada, simplemente ser un espectador para criticar o apoyar, pero no participar en nada. Nosotros tenemos un concepto distinto que incluye la participación, que en la participación a veces pierde y a veces gana, pero hay un montón de cosas que las logras a través de eso, garantizando siempre que tenés una herramienta final, que son las herramientas sindicales, cuando, por ejemplo, llega a una instancia como fue la última reforma jubilatoria, por ejemplo, ¿no? Y él tiene además un desafío, que es sostener la otra pata de los gremios hoy, que es la estructura de servicios. Nosotros tenemos un sistema de salud en el gremio, un servicio de salud, un centro de salud, que creo yo que es muy importante. Más de 30 consultorios, farmacia sindical, 2 farmacias en el interior, y eso es un respaldo que en materia de servicios también obviamente fideliza al afiliado respecto al gremio, José, le hago una consulta. ¿Qué opina con respecto a esta última gestión de Schiaretti y su relación con los gremios públicos en general y puntualmente con respecto al CEP? Primero que nada hay que recordar una cosa que yo siempre Schiaretti fue delegado de nuestro gremio cuando yo comencé a ser delegado.
Schiaretti entró en el año 1973 a la provincia y fue delegado de la Dirección de Comercio, cuando a mí me eligieron delegado por primera vez en la Dirección de Catastro, que era mi repartición. Él tenía una visión muy dura, era un combativo, digámoslo de esta forma. Él lo dice, del peronismo revolucionario. Cambio de forma de pensar, cualquiera tiene derecho a hacerlo a través de su experiencia, y la relación que él ha tenido con los trabajadores, organiza con los gremios concretamente, es una relación de alguna distancia. Nunca cerró la comunicación, nunca la cerró. Tampoco es la misma forma que cultivaba De la Sota. De la Sota convocaba permanentemente a los gremios, permanentemente. Los hacía participar, ponía las demandas de los gremios y los ministros para que dieran la respuesta. La comunicación con Schiaretti siempre es a través de funcionarios. Nosotros tenemos una línea de comunicación abierta, yo sé que puedo mandarle un mensaje y le llegue el mensaje, pero creo que eso es respetable en términos de cómo piensa cada uno, cómo es la estructura mental de cada uno. Para nosotros era más cómodo, era mejor en algún sentido, la posibilidad del diálogo directo con el gobernador siempre, digamos, permanente. Pero también el gremio tiene que saber que no todos los gobernadores, que son nuestra patronal en definitiva, van a pensar exactamente igual y van a actuar exactamente igual. José, viene de atravesar un proceso paritario bastante duro, tanto el CEP como la UPC, la génesis de tal vez esa particular rigidez que ha tenido este último conflicto salarial, está de cierto modo en el conflicto de salud que hubo el año pasado, en la forma en la que terminó resolviéndose. Me gustaría que nos cuente para usted cuáles son los costos que dejó ese conflicto de salud y si pueden convertirse en costos para la campaña electoral del peronismo. Es difícil saberlo con certeza, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo en los últimos días a algunos intentos, que yo no cuestiono por otra parte, de utilización política de ese conflicto. Hay candidatos que van a los hospitales, hablan con los compañeros autoconvocados. Entonces, no sé cómo va a impactar. Pienso que obviamente un conflicto en salud y un conflicto en educación, de alguna forma la historia más o menos reciente nos dice que le costó a un gobernador que fue Mestre la posibilidad de su reelección. Objetivamente algún impacto va a tener, seguro. ¿Cuál es el impacto? Es decir, cómo el colectivo de salud, la mayoría de los trabajadores de salud votaran, cómo la mayoría de los trabajadores de educación votaran. Yo no tengo un termómetro para más o menos visualizar. Creo que no va a ser fácil para el peronismo en Córdoba el voto en los hospitales y en las escuelas. Creo que no va a ser fácil. José, ¿cómo explica este fenómeno de los autoconvocados, ¿no? Que no se sienten representados por estas entidades oficiales? Yo lo entiendo perfectamente, además de que es un fenómeno sociológico que no es exclusivo de Córdoba. Comentábamos que hay, por ejemplo, en el sector docente en San Juan el año pasado hubo una fuerte explosión de autoconvocados que, igual que acá, terminaron consiguiendo en la coyuntura mejoras salariales superiores a las que conseguía un gremio. Y se explican por eso, en un contexto de inflación del 100%. Si el gremio consigue un 90, un 95, ya estamos perdiendo. Y si alguien por esta forma logra una convocatoria que consigue una mejora salarial, ¿quién lo va a cuestionar? Es un razonamiento básico, digamos. El gremio me trajo 104 y yo conseguí, a través de los autoconvocados, en 2 meses 40% más. Creo que es un fenómeno sociológico que se explica a partir de esto, a partir de la inflación, a partir de la incertidumbre, de las dificultades laborales, de las condiciones precarias. ¿Y entorpecen a veces en las negociaciones? ¿Cómo? ¿Entorpecen a veces los autoconvocados en las negociaciones? No, la verdad que no. Nosotros reivindicamos que desde el punto de vista jurídico, la negociación colectiva es propia y exclusiva de los gremios. Pero el fenómeno viene a reflejar una falencia en la representación que ejercen las estructuras gremiales oficiales. En algún sentido, sí, en este sentido. Yo pongo el ejemplo del año pasado. El año pasado la inflación fue el final del 102, creo, por ciento. Nosotros cerramos el año con 104%. Sin embargo, hubo una explosión a partir del proceso
que se desató en el hospital de Río Cuarto, donde reclamaban los emergentólogos más dinero, y se generalizó. Ese 104 del gremio estaba por encima de la inflación, ahora con salario bajo, es cierto eso. Entonces, si un conjunto, si un grupo siente que puede hacer más fuerza sin o a través o al costado de los gremios, como lo hace, puede conseguirlo como lo consigue. Y nosotros no cuestionamos el aumento, nosotros lo que cuestionamos es que si pusiste plata para uno por una situación conflictiva en un servicio esencial, ¿por qué esa plata que te la ha reclamado el gremio 2 años no la pusiste en la mesa? ¿Y cómo se resuelve el problema en los términos de reencauzar esta representatividad que ejercen de manera directa los autoconvocados hacia las estructuras gremiales oficiales? Primero, nuestro gremio ha tenido elección el 28 de abril. Y la respuesta en salud la conocemos todos. Entonces, también hay que decir que hubo muchas desafiliaciones en los hospitales. No hubo muchas desafiliaciones, no es cierto eso. Eso se vendió. En nuestro gremio las desafiliaciones no llegaron a 100, sobre 17.000 afiliados. Entonces, menos del 1%, lejos. Entonces, eso es una cosa que se dice y se vende. Pero se dice entonces porque hay una representación que va por UTS, que es un gremio sin personería gremial, ¿o por qué se habla de esto? UTS es un gremio. Nosotros como gremio lo respetamos, no tiene personería gremial, tiene el camino para hacerlo. La ley dice qué tiene que hacer para conseguir la personería. Y la ley dice que la representación colectiva la ejercen los gremios con personería. Le pregunto, José, por otro lado, ya están presentadas las listas a legisladores, hay presencia gremial allí, pensá de Fittipaldi, ¿no? Hoy denunciado, de paso. Bueno, la presencia de Fittipaldi, entiendo, otros. propuesto por las 62 organizaciones, que es un grupo, lo que originariamente se llamaba el brazo político del movimiento obrero. Es un agrupamiento político que se nutre de dirigentes sindicales. El movimiento obrero peronista, que es el sector de dirigentes peronistas de la CGT, propuso y entró en la lista al secretario general del Sindicato de los Empleados de AFIP, ruso, que en la lista está por encima de Fittipaldi, por ejemplo. La representación gremial está allí. José, ¿cuál es el futuro de la CGT Córdoba? Es una flor de pregunta para la cual no hay una respuesta tan clara. Ustedes saben que acá hay una intervención que produjo la CGT Nacional, que tiene, ¿cómo diríamos? Que tiene la legalidad de su parte. Porque es cierto que la CGT es una estructura vertical en donde no hay autonomías, son delegaciones regionales, eso es absolutamente cierto. La forma como se dio eso hizo que en Córdoba, en donde la CGT, con conocimiento y participación de la CGT Nacional, hace 12 años que venía funcionando con la inmensa mayoría de los gremios, un grupo de esos gremios, 40 y pico para ser exacto, no aceptaron la intervención, porque la condición de la intervención es que no todos podían participar, había exclusiones. Bueno, de hecho, ¿qué es lo que ocurre hoy? Una CGT que tiene un título oficial, que está dirigida por un triunvirato, que está impuesta desde Buenos Aires. Y una CGT que no se llama Regional Córdoba, se llama Córdoba solamente, compuesta por 44, creo que son, gremios que sostienen las posiciones que vinieron trayendo durante los últimos 12 años. Esta CGT tiene un mandato que vence en noviembre. En noviembre, ¿qué van a hacer los compañeros? En lo personal, yo ya he adelantado que en noviembre yo ya no voy a ser candidato a nada. Y decidirán los 40 y pico de gremios qué camino siguen. Nosotros siempre hemos planteado unidad, pero unidad sobre la base de que todos puedan participar. No imponer un candidato, tampoco nosotros. Nosotros no queremos decir, tengo que ser yo el candidato. No, que los gremios puedan votar quién quieren que sea su autoridad o su representación. José, lo llevo al ámbito nacional. ¿Qué pasa que no crece el empleo privado y el público sí, con todo lo que eso implica? Y es una consecuencia clara, yo me atrevo a decir, del fracaso de las políticas económicas y en gran medida sociales. Crece el empleo público porque cae el empleo privado. Por más que ahora el empleo privado ha repuntado un poco, pero todos sabemos que con formas cada vez más precarias y con sueldos cada vez más bajos. Entonces,
ese fenómeno solamente, creo yo, entiendo yo, tampoco soy un especialista, que solo se puede revertir si se revierte el contexto, con una inflación del 100 y pico % anual, con niveles de precariedad como los que hay, y difícilmente se revierte. José, recién le preguntábamos a Casado cuál iba a ser el tono de la militancia, concretamente del PJ, de acompañar o no a Schiaretti en una interna ampliada de Juntos por el Cambio con un nombre nuevo y con la integración de algún otro espacio minoritario. El MOP, el espacio sindical que usted dirige, ¿acompañaría a Schiaretti a una paso ampliada dentro de Juntos por el Cambio? Nosotros todavía no nos hemos expresado, sí nos hemos expresado en cuanto a la candidatura de Schiaretti nacional, Giorgio era gobernador y Passeri. No hemos debatido todavía la hipótesis de las PASO como está planteada. Lo vamos a hacer seguramente, como hemos hecho siempre, pero la definición va a venir también, como siempre, no como CGT, sino por los espacios políticos que ubican o que utilizan o donde están insertos los dirigentes gremiales. En la CGT nuestra, Córdoba, el MOP, el Movimiento Obrero Peronista, está la representación de los compañeros que militan en el kirchnerismo, que también han puesto en sus listas candidatos dirigentes gremiales, el número 3, Juan Monserrat. Están compañeros que son radicales, que obviamente militan en sus propios espacios. Por eso es que nosotros en estos últimos 12 años nunca como CGT nos expresamos a favor o en contra de una candidatura. Siempre lo hemos hecho a través de los espacios de militancia política. Bien. José Pien, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, muy amables. Muy amable, José.